Son las 8:14 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de ir a la pausa. Está ya conmigo aquí en nuestros estudios el doctor Avelino Guillén. Ustedes lo conocen bastante bien. Él ha sido, como ustedes saben, fiscal supremo, con una labor muy distinguida y muy importante en la lucha contra la impunidad, contra la corrupción, pero no solo como fiscal supremo, sino su larga carrera donde le tocó afrontar a sectores claramente poderosos y que, por cierto, buscaban a todas luces que la justicia no les alcanzara, pese a que tuvieron responsabilidad, como después se pudo probar ya en juicio. Doctor Avelino, y qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por venir a conversar con nosotros esta mañana. Yo quisiera comenzar hablando sobre lo que se está discutiendo en sede judicial en torno a la prisión preventiva de Keiko Fujimori y otros miembros de la organización Fuerza 2011, que hoy día es Fuerza Popular. Pero quisiera comenzar, antes de hablar sobre los argumentos de uno u otro lado, hablar sobre uno de los personajes que por estos días ha cobrado fuerza, no solo en el debate público, sino en la caracterización o la teoría del caso del fiscal también, que es el señor Vicente Silva Checa. Usted, digamos, que le tocó afrontar en épocas duras y difíciles a toda esa organización criminal. ¿Quién es Vicente Silva Checa? Porque a mí me parece que ahí puede estar la clave para entender qué rol puede haber estado cumpliendo ahora también. Bueno, Silva Checa estuvo vinculado muy estrechamente a Vladimiro Montesinos, un personaje importante en la operación de compra de Cable Canal de Noticias. Ajá. Ayer han difundido todos los videos en relación a esa compra que se realiza con dineros de fondos públicos, donde interviene Vladimiro Montesinos en la salita del CIN. Ajá. Para entender bien a Silva Checa hay que ver dos paralelos. Ajá. En el ambiente supuestamente oficial, público, Silva Checa no existe. Ajá. En Fuerza 2011. Ahí no existe, es simplemente un abogado al que se le hace consultas puntuales. O sea, formalmente no es parte. Formalmente no es parte de la estructura, no tiene cargo partidario. Ya. Eso. Pero sin embargo, en el aparato, ajá, en la estructura ilícita que funciona dentro de la agrupación política, Silva Checa es parte del núcleo duro. Ajá. O sea, es un símil, algo parecido a lo que era Vladimiro Montesinos. Montesinos, en el régimen de Alberto Fujimori, en la escena pública, en el aparato oficial, era un simple asesor de la alta dirección. De acuerdo. Pero en la estructura delictiva, Vladimiro Montesinos era el número 2, solo después de Alberto Fujimori. Entonces, acá, para entender bien, yo lo que he captado, ajá, es que José Domingo Pérez, el fiscal José Domingo Pérez, ha ubicado bien y se ha percatado que acá hay en este engranaje, en esta estructura, hay un articulador, hay un personaje que es muy importante, y ese personaje para la fiscalía es Silva Checa. De acuerdo. En el escenario oficial, Fuerza 2011 le va a mostrar a usted que él es solamente un abogado externo que le hacen algunas consultas muy puntuales, ajá, pero que no tiene ninguna injerencia en las decisiones. Ajá. El testimonio brindado por un testigo protegido, sí, señala que él participa en la toma de decisiones más importantes junto con Ana Herz y con el señor Figari y obviamente la señora Keiko Fujimori. Que son, digamos, la cabeza de la son la cabeza política, y que son los que toman todas las decisiones que luego transmiten nada más al comité ejecutivo y a la bancada para la simple ejecución, pero la decisión se ha visto a través de estos chats claramente, ellos son los que dan las disposiciones, ya, pero entonces si él es una especie de asesor en la sombra, como lo fue Montesinos en la época de Alberto Fujimori, ¿qué cosa, desde su punto de vista, con la experiencia que tiene, ha aportado el fiscal en esta primera parte del debate sobre su vínculo real con Fuerza Popular y Fuerza 2011 en el 2011 y Fuerza Popular el día de hoy? Él ha aportado importante, tiene alrededor de
8 o 7 aspirantes a colaboradores eficaces, tiene 7 testigos protegidos que han brindado importante información sobre el verdadero rol y actuación de Silva Checa. Ha aportado sobre todo el registro en el domicilio, en la casa de Silva Checa, donde se han encontrado documentos importantes, por ejemplo, sobre un caso que es materia de investigación en el Congreso de la República. Entonces, ese más lo que se conversa en el chat la botica, a la Fiscalía le permite sostener que Silva Checa no es simplemente un abogado externo a quien se le hace consulta, sino que él realmente es quien define todas las estrategias que tiene que tomar Fuerza 2011 ante una eventualidad de una instauración de un proceso penal. Él define qué es lo que se tiene que hacer, cómo tiene que actuar. O sea, él en el fondo es quien maneja el aparato legal, quien manejó el aparato legal de Fuerza 2011. Ahora, y de acuerdo al conocimiento que usted tiene de los temas penales y habiendo sido fiscal también, porque si uno evalúa de alguna manera lo que el fiscal ha presentado como elementos para hacer esta afirmación de que él está vinculado, este documento donde aparece una estrategia legal, ¿qué le sugiere esa estrategia? Porque por partes, si uno lo revisa, en el caso de Keiko Fujimori le dice, a ella solo hay que ponerla en el ámbito de que ella está vinculada a decisiones políticas, que no ve las cosas administrativas y que finalmente menos está vinculada a lo que puede pasar en las otras instancias que no tienen nada que ver con esa función política. Y en el caso, dicen, de Bedoya y en el caso de Yoshiyama, hay que tratar de desvincularlos también de las cuestiones administrativas y decir que están en la misma línea. Ese informe del señor Silva Checa pone en evidencia lo siguiente, que Fuerza 2011 no niega, no hay forma de negar que dinero de Odebrecht ingresó a las arcas de Fuerza 2011. O sea, el dinero, ese aporte ilegal, o sea, ese aporte de dinero con fondos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht realmente ingresó. Y ese dinero que ingresó formó parte del manejo de dinero de los 17 a 20 millones de soles que ellos utilizaron para sus fondos de campaña. Entonces, al ingresar ese dinero a las arcas de Fuerza 2011, lo que ellos hacen es iniciar una vasta operación de lavado de activos. Esa vasta operación a nivel nacional de lavado de activos no lo pueden ocultar, no lo pueden negar. Y a partir de esa vasta operación, donde se dejan muchos cabos sueltos, donde hay muchas evidencias, entonces ellos, en el fondo, si usted analiza el informe del abogado Silva Checa, él está reconociendo y parte de un hecho, de que el dinero ingresó y qué cosa tenemos que hacer frente a esa vasta operación de lavado de activos que se realizó. De acuerdo, porque ¿cómo podemos reaccionar? Son muy específicas para reaccionar frente a lo que es posible les van a imputar, porque dice, una vez que te digan que ha entrado, saca la Keiko, di que ella no tiene que ver con manejo administrativo, saca a Yoshiyama y di que ellos están en tal, a los otros ponlo en esta condición, rebate esto, o sea, parten de que efectivamente esa plata ha ingresado, ¿no? Eso, estamos hablando del $1.200.000 que viene. Ese dinero no lo pueden negar. O sea, eso ya está sólidamente. Hay registros bancarios después cómo se hacen las operaciones. Hay entregas de, como por ejemplo en el caso del señor Klimper, los $210.000. $210.000. O sea, eso no se puede. O sea, ese en total ellos tienen por justificar y no encuentra manera alrededor de $2 millones. Sí, 2 entonces, sí. Eso no lo pueden ocultar. Entonces, a partir de reconocer eso tácitamente, interiormente, generan una estrategia. Ellos generan una estrategia para responder eso. O sea, y en esa línea, como ayer ha explicado correctamente el periodista Daniel Llovera, Cuarto Poder, a partir de ahí es donde comienza él a elaborar la respuesta que ellos tienen que dar ante un hecho que no pueden rebatir. Entonces, entonces dice, no, yo no veo asuntos de manejo de cuenta de campaña. Cuando usted ve a través, y eso ha sido fundamental
la incorporación del chat La Botica, porque se ve que los congresistas, hasta para pararse, para aplaudir, para moverse, ellos piden autorización. Es decir, Keiko Fujimori es quien decide absolutamente todo. Si está al tanto de si aplaudes o no aplaudes, ¿cómo no va a estar al tanto si ingresan $2 millones a tu campaña o no? Es imposible que se pueda argumentar esto. Segundo, dos preguntas en relación a lo que ha dicho doctor Avelino Guillén. Una, Klimper ha dicho que eso no es verdad, que el señor Delgado, que ha mencionado que recibió $210.000 en efectivo, no es cierto, y el señor Delgado se ha reafirmado, ha dicho claro que me entregó, y en fin, eso está documentado. Klimper no está en este proceso de investigación. ¿Podría, a raíz de esa contradicción, ser incorporado? Y es una decisión de la Fiscalía, tiene que evaluar, pero Radioprograma se ha reafirmado en el sentido, además de eso ya hay el dinero que ingresó como supuestamente como garantía del tema de la publicidad que se utilizó en la campaña electoral. Sobre eso se dispuso su ingreso a las cuentas y se bancarizó, o sea, hay un registro oficial de eso. Además, ¿por qué el señor Delgado, ejecutivo de Radioprogramas, tendría que mentir, inventar algo? Además, claro, vamos, generándose un problema si fuera mentira. Exactamente. Porque no solo van a entrar a revisar la cuenta de Radioprogramas, sino que él mismo podría terminar siendo investigado. Y además lo ha declarado, ha brindado su testimonio ante el fiscal. Claro. O sea, me parece verosímil y consistente la versión del ejecutivo de Radioprogramas. Ahora, y del otro lado, lo que dice Klimper, si no fuera cierto, es un elemento sustantivo que tendrá que evaluar el Ministerio Público para ver si lo incorpora o no. Claro, o sea, la Fiscalía tendrá que evaluar, pero por lo menos lo que tiene que hacer es tomarle su declaración, y eso seguramente será en estos días. Claro, y eso tiene que haber una respuesta oficial de parte de él, y el señor Klimper tiene que evaluar el contenido de su respuesta. Sí, y en el caso de Silva Checa, de quien estábamos hablando hace un ratito, para cerrar esa parte de alguien que es tan protagónico en la historia de Fuerza 2011 y Fuerza Popular hoy, y lo fue en su relación con Montesinos. Él, en el caso de la compra de Cable Canal de Noticias, que fue uno de los casos por los cuales el propio Fujimori, ¿no es cierto?, pidió una sentencia anticipada, es decir, admitió todos los hechos para evitar irse a juicio. Se le ve en los Vladivideos a él conversando y junto con Montesinos buscando la manera o la coartada para tratar de ocultar el traspaso de los 2 millones, porque él preocupado le dice, oye, pero mi mujer se da cuenta, pues él me firma en blanco varias cosas, pero ya 2 millones, ¿cómo hago? Dice, no, pues una offshore creamos, o sea, él ya sabe de lavado, porque es una operación de lavado, ¿no? Claro, él sabe perfectamente que ese es un acto, un hecho ilícito, perfectamente, y si el hecho prescribió por el transcurso del tiempo, es verdad, y el hecho delictivo en sí fue reconocido por Alberto Fujimori y se declaró culpable y se dictó sentencia por la Sala Penal Especial que presidió el doctor César San Martín. Entonces, para mí, el hecho que no se le haya dictado una condena o no se haya dado un fallo definitivo, en ese caso no quiere decir porque se haya determinado su inocencia, de ninguna manera. Acá lo que ha ocurrido es el transcurso del tiempo, determinó una prescripción, creo que el 2013, una sala superior anticorrupción declaró así. Ahora, pero a lo que yo iba también con esa anotación era que el señor Silva Checa sabía que eso era ilegal lo que estaba haciendo, pero además que es una operación justamente de lavar un dinero que venía de la corrupción en una transacción que después trató de dar cuenta de que era legal, que era comprar un canal. Es decir, si algo tenía como antecedente para contribuir a una operación de lavado por la cual están investigando a Keikora, era su conocimiento sobre estos delitos. Los fondos que manejaba el Servicio de Inteligencia Nacional, los fondos que utilizaba Vladimiro Montesinos en la operación de compras de medios de comunicación, eran fondos desviados de otras instituciones públicas. Esto estamos hablando del Ejército, del Ministerio de Defensa, y eso era ilegalmente ingresado sin ninguna constancia a las arcas del Servicio de Inteligencia Nacional, y eran utilizados para este tipo de operaciones, y era con la finalidad de controlar los medios de información. Y así se hicieron, por ejemplo, en la vasta operación de compra de los diarios Chichas, donde se pagaba mensualmente elevadas sumas de dinero. Y parte de esa estrategia fue, y por eso yo le vínculo con Silva Checa, la compra de Cable Canal de Noticias y la compra de Expreso, porque Carmen del Solar aparece también muy activo en los videos que hemos podido recordar ayer a propósito de esta investigación que hizo justamente Daniel Llover en el canal en Cuarto Poder, Poder. Pero también el fiscal José Domingo Pérez no solo ha tenido que argumentar el ilícito, los elementos de convicción, también ha tenido que ir avanzando hacia la discusión sobre peligro de fuga y hubo obstaculización de la investigación, obstaculización de la justicia.
En este segundo ámbito, que me parece hay más elementos, ¿qué le parece el haber argumentado toda esta seguidilla de hechos que buscan amedrentar testigos, amenazarlos, comprarlos, las cercanías con Hinojosa Pariachi, los vínculos con Chávarri? Si son suficientes como para decir, oye, aquí hay por lo menos movimientos que buscan eso. Para que un requerimiento de prisión preventiva sea declarada fundada por un juez, básicamente se tiene que discutir el tema del peligro procesal. Ajá. Y el peligro procesal tiene dos vertientes. Una, el peligro de fuga, y el otro, el peligro de obstaculización de la investigación que realiza la Fiscalía. De acuerdo. En cuanto al segundo punto, obstaculización, la Fiscalía, en mi concepto, ha sido el punto más sólido, Ajá. donde más elementos cuenta y ha demostrado con suficiencia que esta red que funcionó al interior de Fuerza 2011 es una red que sigue activa. Ajá. Y que el único medio, lamentablemente, para evitar que se frustre o que tenga problemas y para impedir el éxito de la investigación es que esta red siga actuando. Ajá. Entonces, la Fiscalía ha demostrado que desde un inicio de esta investigación que él tiene a su cargo, cerca de un año, se han dado en varias oportunidades actos de entorpecimiento, de obstaculización, de obstrucción Ajá. del rol de investigación de la Fiscalía. Entonces, ¿cómo puedo yo investigar? Si por el lado de la red que yo tengo al frente hay una actividad muy agresiva de, por ejemplo, amenazar, presionar, intimidar a testigos con la finalidad de que cambien de versión. Y por otro lado, cuando un fiscal realiza una diligencia en un local partidario, es amenazado, intimidado. Claro, cuando diciendo no sabes con quién te has metido. Ajá. Entonces hay un cúmulo. Las reuniones que ya fluyen o se emergen contra un ex juez supremo para determinar el resultado de una casación a nivel de la Corte Suprema implican obviamente que hay una actividad muy intensa de una estructura sistemática, planificada, diseñada con la finalidad, un solo objetivo: que la investigación no sea exitosa. Ajá, porque yo revisaba lo que el fiscal ha presentado, lo escuchaba, y hay creo que 12 o 13 puntos muy concretos que él arguye que tienen que ver con obstrucción de la justicia. Dice que cuando fueron a allanar los locales, los congresistas fueron a tratar de impedir y lo amenazaron. Pero luego dice que en su presencia trataron de comprar a por lo menos 2 personas que aparecían como aportantes, que ya habían dicho a la Fiscalía que no aportaron. Luego amenazas que han hecho saber los testigos protegidos por haber dado su mención. Luego habla de todas las cercanías y las tratativas de Fuerza Popular y de gente vinculada a Keiko Fujimori con Hinojosa para convencerlo, para vincularse con él, para que Keiko se reúna. La reunión con Keiko Fujimori. Luego, las investigaciones a José Domingo Pérez en el Congreso de la República por, digamos, quítame esta paja, ¿no es cierto? Y la presencia, y aquí le pregunto, es fundamental, del señor Chávarri como fiscal de la Nación, que le ha habilitado varias investigaciones a José Domingo Pérez con el claro interés de por lo menos distraerlo, por decirlo menos, de sus labores. ¿Cree que usted ese paquete complejo sí configura elementos suficientes? Claro, él lo ha explicado con solvencia y ha detallado de las 194 elementos de convicción para satisfacer el primer presupuesto que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal. Más de 10 o 12 elementos de convicción están referidos puntualmente al tema de obstaculización. Obviamente, antes nosotros pensábamos que un poco que el respaldo de la red de Hinojosa para la elección del fiscal de la Nación al señor Chávarri era simplemente eso, ¿no? El respaldo de esta red de los cuellos blancos del Callao. Pero ahora, abriendo ya con el contenido del chat de la botica, vemos que el único sostén y la decisión para esa elección fue de una agrupación política. Por eso es que me imagino la manera como Rosa Bartra, que es además presidente de la comisión que investiga los actos de Lavallato, dice es una cuestión de supervivencia mantener a Chávarri
como fiscal de la nación. Me hace recordar cuando en una reunión de la bancada fujimorista en el CIN, también utilizaron ese término, ¿no? Nos matan, si es que es una cuestión de supervivencia, el control que ellos tenían sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y curiosamente, ahora que hablamos de Vicente Silva Checa, habrá que hacer referencia a Luz Salgado, que es la que dice eso. Sí, es decir, ella le dice, ¿qué pasa? Nos matan. O sea, si nosotros no logramos cooptar el CNM, manejar el Ministerio Público, manejar el Poder Judicial, salimos del poder y nos matan. Claro, en una disertación en el CIN Montesino, claro. Hay que recordar ese video. Hablan todo, dedican toda la reunión básicamente a temas judiciales. Carlitos, hay que ubicar esa para poner un ratito, porque me parece muy bien hacer esa conexión, ya que estamos hablando de este nexo del Fujimori de los 90 y el Fujimori ahora. El fiscal de la Nación ha dicho, de manera, ha estado exasperado, muy molesto, que José Domingo Pérez no lo puede interrogar porque no tiene un rango, no tiene su rango, él es de menor rango y por lo tanto él no puede hacerlo. ¿Es posible o no? Porque el fiscal ha dicho que sí lo va a hacer. En primer lugar, en una investigación todos nos ubicamos en un plano horizontal. Acá no hay, yo estoy arriba, tú estás abajo, ¿no? Recuerde usted que el doctor Hamilton Castro, que es del mismo nivel jerárquico que el doctor José Domingo Pérez, le tomó su declaración al presidente de la República. Claro, amén. Y de acuerdo a la propia Constitución, el presidente de la República es el que encabeza, claro. Es el más alto funcionario. Sí. Entonces, el 167 del Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, establece nítidamente cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para recepcionar las declaraciones de jueces y fiscales supremos, y el doctor Chávarri es un fiscal supremo que ahora, por elección de sus colegas, asume el cargo de fiscal de la Nación. Consecuencia, el doctor José Domingo Pérez está facultado para programar esa diligencia, y lo único que tiene que determinar el fiscal de la Nación dónde, la hora y el lugar de acuerdo a su agenda. Y eso sí, digamos, está dentro del marco de lo que efectivamente tiene una autoridad de ese nivel. Claro. No va, digamos, ven a mi despacho el lunes a las 10 de la mañana y me hace las preguntas que quiere. Él determina. No podría no declarar. No puede negarse. No puede negarse. La fiscalía, pero obviamente la declaración de cualquier alto funcionario tiene que estar justificado y tiene que haber razones que determinan que ese testimonio, esa información que va a brindar un juez supremo o un fiscal supremo es útil, es importante para el esclarecimiento y sobre todo en el desarrollo de la averiguación de la verdad, que es una investigación, lo que busca es la verdad. De acuerdo, pero el antecedente ahí para que el fiscal José Domingo Pérez se haya interesado en citar o en interrogar al señor Chávarri es lo que ya dijo otra fiscal, que es la fiscal Sandra Castro, que lo ubica a Chávarri en el marco de una organización que brindaba impunidad a varios sectores, entre ellos políticos. Seguramente porque el chat de la botica, claro, que auspicia y respalda al doctor Chávarri, es quien toma la decisión de un ataque frontal y directo contra José Domingo Pérez. Sí. Pero ese ataque no es porque no les gusta su cara o porque no les gusta cómo actúa, no, sino para tirarse abajo la investigación. Claro. Ese es el objetivo. Entonces, supongo que esa debe ser una de las aristas, uno de los ángulos que utilizará el fiscal José Domingo Pérez en su en el interrogatorio que tiene programado en relación al doctor Chávarri. Sí. Probablemente sea, no estoy seguro. Yo imagino que por ahí va a ir. Ahora, doctor Avelino Guillén, y sobre el fiscal Chávarri todavía, porque lamentablemente él se ha convertido en sí mismo un personaje que me parece está haciendo mucho daño al Ministerio Público, ¿no? El 75% de la encuesta que hace el IEP hoy día en la República dice que no debería seguir como fiscal de la Nación, pero él insiste en quedarse. Se ha conocido el día viernes un nuevo audio donde él habla con César Inostroza Pariachi. Hablan de reunirse con el amigo de Paseo de la República, y ya tú sabes por qué, ¿no es cierto?, a quién me refiero. Y curiosamente, el momento en el que hablan, el señor Chávarri estaba en un proceso de ratificación, y de quien hablaban claramente es de Orlando Velázquez, que era el presidente de esa institución. Eso podría ser una causal de nulidad del propio nombramiento, porque si él se reunió con alguien que lo calificó para ratificarse como fiscal supremo, lo que le habilitaba para ser fiscal de la Nación, eso podría caerse, ¿o cuál es su apreciación?
El propio responsable en la actualidad de los archivos del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Jorge Matienzo, ha declarado que el proceso de ratificación no es un caso cerrado, está abierto. Y entonces, al estar abierto, corresponde que se emita una decisión. Pero ¿quién decide ahí cuando no hay Consejo de la Magistratura? Ese es el problema. Ese es el problema, y ese es, creo, una tarea impostergable que tiene que hacer la nueva junta, esta que se ha creado, que es, bueno, por eso, así es, Junta por la Justicia, que entrará en funciones luego del referéndum, pero obviamente ahí va a requerir un cierto tiempo, porque se tiene que dar una ley orgánica, unos reglamentos. Bueno, ya me han dicho mayo, junio el próximo año, pero entre mayo y junio el próximo año son 6 meses, que Chávarri va a ser fiscal de la Nación. Lo más rápido sería mayo, junio, ¿no? Sí, claro, por eso digo. Y ahora, yo cada vez he llegado más a la conclusión de que esa idea de emergencia en el CNM, que se anule todo, era también una coartada para que no se revise durante todo este tiempo todos esos casos, ¿no? Porque hubiera sido una cuestión transitoria, que revise los nombramientos y que la Junta de Fiscales procure ya los siguientes. Claro. ¿No? La salida sería, entre otras, plantear que los actuales integrantes de la Junta de Fiscales Supremos evalúen, ¿no? Claro. Supongo que ellos tienen que, porque esto, lo último que ha salido, lo que ha publicado el Diario de Comercio, ya modifica radicalmente todo, ¿no? O sea, ya la vulneración del artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, los antecedentes en relación a esto, lo del chat La Botica, yo creo que acá la Junta de Fiscales Supremos tiene que decir algo. Sí. No, el problema es que algunos de sus integrantes también han sido sindicados como integrantes. Sí. Entonces es un poco complicado. Entonces, esto básicamente corresponde a una, entre otros niveles, también el Congreso tiene que actuar. El fujimorismo ante esta... Lo que pasa es que el requerimiento del Ministerio Público es tan sólido, tan contundente, que ha puesto en evidencia claramente la actividad de lavado de activos que se realizó al interior de la agrupación Fuerza 2011. Los ha desnudado por completo. Ya, o sea, está claro. Está claro. Ya. Entonces, como ellos están ahí y han sido sorprendidos, como dice, infraganti, entonces lo que ellos quieren es supuestamente relanzarse a través de una nueva mirada, de diálogo, de negociación, pero ese es solamente palabras. Pero la negociación no puede darse en base a que ellos mantengan una serie de hechos que son cuestionados. Ahora, por toda la ciudad. Tampoco, ¿no? Porque la última encuesta da cuenta de que su propia gente, o sea, su núcleo duro, que era como 30%, ya está en 13. O sea, hay un 17 que ha empezado a mirar por otro lado. Pero hay cerca de por lo menos más de 20 congresistas al interior, que le llaman los dialogantes, que entiendo yo que en algún momento van a modificar la correlación de fuerzas al interior de ellos. Sí. La última reunión que ellos tomaron de emergencia ante esta crisis, solamente asistieron 31 congresistas. Sí, pues, entonces, ellos son más de 60. Entonces, ahí revela una serie de posiciones que se están moviendo. Sí, tengo que terminar preguntándole por las prioridades en el Congreso de la República. Se le exigió al Congreso que revise de una vez por todas las 3 denuncias que hay sobre el fiscal Chávarri, y la congresista Letón ha dicho orden de prelación, entrará en el momento que tengan que entrar, pero sin embargo están priorizando esta semana la Comisión Lavallato y parece la Comisión Madre Mía. Y en la Comisión Lavallato nos hemos enterado ayer por Víctor Andrés García Belaunde que han exculpado al señor Alan García en el caso del tren eléctrico, y aquí como Fujimori ni la mencionan bajo el argumento de que no era funcionario público. Bueno, las investigaciones importantes que ha realizado la Fiscalía del doctor José Domingo Pérez demuestran que lo que ha hecho el Congreso no tiene ninguna importancia legal, ¿no? Para mí es una pérdida de tiempo que políticos se dedican a investigar hechos donde manejan decisiones y resultados de acuerdo a conveniencias de carácter político. Son comisiones que lo único que hacen es blindar a sus líderes políticos. Es una comisión de blindaje. Sí, pues. Entonces, para mí eso debe... no tengo ninguna expectativa en relación a eso.
espero que hoy día la reunión de Junta de Portavoces en la mañana entre el caso de Chávarri, entre ahí y evalúen que la programación que llevan a Salaverry, entiendo yo que es de la idea de que se abra un poco esto. Y si no, la ciudadanía va a seguir, obviamente, rechazando la conducta de la mayoría, porque esta mayoría del Congreso es una mayoría espuria realmente, porque no tiene ninguna legitimidad. No, las elecciones últimas. Las elecciones donde ellos no llegan ni al 3% a nivel nacional, es una derrota catastrófica, y no se dan cuenta que si esto continúa así, van a prácticamente desaparecer. Sí, pues, pero creo que están inclusive sacrificando eso por su afán de salvarse judicialmente, porque creen que todavía quienes le dijeron que les iban a apoyar tienen algún problema. ¿Cómo negar que ingresó $1.200.000 a Fuerza 2011? ¿Cómo negar que ese dinero ingresó por intermedio del señor Yoshiyama, el señor Bedoya? ¿Cómo negar que ese dinero, al ingresar a las arcas de Fuerza 2011, iniciaron una vasta operación de cócteles, rifas, falsos aportantes, claro, una serie de actividades? No hay forma. Y cuarto, ¿cómo negar que eso no lo conocía la dirigencia y pretenden hacernos creer que el señor Reati es el único que determinó eso? Es imposible. Entonces, esa situación obviamente ellos les preocupa y lleva a estas conductas de blindaje que ellos tienen. Sí, pues. Sí. Doctor Avelino Guillén, muchísimas gracias por haber venido, como siempre, a conversar con nosotros. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante y ya volvemos un ratito.